Presento mi momento 3 de Fisiopatología 3, Unidad 2. Mi nombre es Lluvia Saraí Casas Valtierra. ¿Cómo se define una quemadura? Es una lesión en los tejidos del cuerpo causada por el calor, sustancias químicas, electricidad, las escaldaduras por líquidos calientes y vapor, los incendios en edificios y los líquidos o gases que sean inflamables. Menciona los 4 tipos de quemadura y da un ejemplo del agente que los produce. La química son los ácidos, los radioactivos son las radiaciones, el ultravioleta eléctrico son las cosas industriales y los térmicos serían los líquidos calientes. ¿Cuál es el criterio de gravedad de un paciente quemado según el porcentaje de superficie corporal quemada? En la epidérmica sería el grado 1 destrucción de la epidermis, en el grado 2 sería de una forma superficial de la destrucción de la epidermis más la dermis de la superficie, y el grado 3 sería una destrucción todo el espesor de la piel y zonas muy profundas. ¿Cuáles son los 3 grados de las quemaduras que aparte de la piel se ve comprometida en cada una? La quemadura de primer grado que daña solamente la capa externa de la piel, la quemadura de segundo grado daña la capa externa, las quemaduras de tercer grado que dañan o destruyen la capa más profunda. ¿Cuál es la regla de los 9 para determinar la superficie corporal quemada? La regla de los 9 Wallace es un método que se utiliza para calcular la extensión cutánea quemada en un paciente. Consiste en dividir la superficie del cuerpo en áreas equivalentes al 9% de la superficie corporal total quemada o por múltiplos de 9. ¿Cuáles son las consecuencias de la intensa respuesta hipermetabólica y betacatabólica en la agresión térmica? La respuesta hipermetabólica inducida por la agresión térmica se caracteriza por un aumento de la tasa metabólica basal hasta un 40% por encima de los valores normales. ¿Cuál es el déficit energético y proteico estimado en el paciente quemado? Como regla empírica se puede decir que las necesidades calóricas serán de kilogramo de peso corporal por 25 más porcentaje del cuerpo quemado por 40 o bien 40 a 60 kilocalorías del peso entre el kilo del peso corporal. Un déficit de proteínas del 49 más 41 gramos por día. ¿Qué porcentaje se eleva el gasto basal en el paciente quemado? Entre el 40 al 60%. ¿Cómo se hace el consumo de oxígeno del paciente quemado crítico respecto a una persona sana? Un paciente con este tipo de lesiones va a sufrir una inflamación sistémica que tendrá como consecuencia a una alta y persistente respuesta hipermetabólica. Ese estado se incandescente en el quinto día posterior a la quemadura. ¿Cuál es la fisiopatología de la hiperglucemia, la hiperlactasemia y de la resistencia a la insulina asociada a la lesión térmica? La hiperglucemia aparece cuando los niveles de glucosa aumentan en sangre y lo mismo pasa en la hiperlactasemia, pero con los niveles de ácido láctico. ¿Cuál es el efecto fisiopatológico de la lesión térmica sobre las proteínas? Una depresión proteica aguda se asocia a una disfunción inmune y alteraciones en la cicatrización en pacientes quemados. Se ha estimado que un metro cuadrado de la piel quemada genera una pérdida diaria de nitrógeno de 20 a 25 gramos. Asimismo, ha sido estimado con la pérdida media de nitrógeno con el paciente quemado crítico sin terapia nutricional supera los 0.2 gramos de nitrógeno por kilogramo de peso. ¿Cuál es la pérdida de nitrógeno estimada en la lesión térmica? En pacientes quemados ha sido estimado que un metro cuadrado de piel quemada genera una pérdida diaria, pérdida del 20 al 30% de masa magra corporal, los 0.2 gramos de nitrógeno por kilogramo de peso del paciente. Menciona 5 beneficios de iniciar la terapia nutricional aplicada de forma precoz. La nutrición aplicada debe ser precoz ya que hay una reducción de infecciones, se asocia una reducción de la estancia de los requerimientos nutricionales del paciente quemado crítico. Son elevados por el hipermetabolismo que presenta la terapia nutricional. Se debe usar en la optimización del aporte calórico y proteico del paciente. Menciona qué micronutrientes se ven alterados en la lesión térmica: el cobre, el selenio, el zinc, la arginina, el omega 3 y 6, la glutamina, el ácido absórbico y la vitamina C.
¿Cuál es la vía de administración nutricional recomendada para el paciente con lesión térmica? La vía enteral es de elección en paciente quemado crítico. ¿Qué tan rápido se debe comenzar la nutrición enteral? El tratamiento nutricional del paciente quemado debe iniciarse de una forma precoz y por la vía enteral siempre que sea posible. La nutrición enteral debe iniciarse de forma precoz independientemente de la vía de abordaje del tracto gastrointestinal. Se ha demostrado que tanto la alimentación por vía gástrica como la transpilórica son eficaces y permiten alcanzar los requerimientos calóricos del paciente. Menciona 5 beneficios de iniciar la terapia nutricional aplicada de forma precoz. La nutrición aplicada debe ser precoz ya que hay una reducción de infecciones, se asocia una reducción de la estancia de los requerimientos nutricionales del paciente quemado crítico. Son elevados por el hipermetabolismo que presenta la terapia nutricional. Se debe usar en la optimización del aporte calórico y proteico del paciente. ¿Cómo pueden ser las contraindicaciones de la nutrición enteral? ¿Qué se hace en talos casos? La nutrición enteral está contraindicada cuando el tracto gastrointestinal no es funcionante ni accesible y se requiere mantener reposo o perforación intestinal. ¿Cuál es la ecuación adecuada para el cálculo energético del paciente adulto con lesión térmica y cuál para los niños? Para el adulto se puede ocupar a Harris-Benedict y para los niños se puede ocupar la fórmula de Shufels que la autoriza la OMS. ¿Cuáles son los aportes de los carbohidratos, lípidos y proteínas en porcentaje en gramos por kilogramo por día? Los carbohidratos del porcentaje de ellos serían del 35 al 65% y los gramos por kilogramo por día serían 5,7 gramos. Los lípidos serían de 30 a 54% y los gramos por kilogramo sería 1,0 a 1,5 gramos y las proteínas se estarían manejando del 7 al 18% de porcentaje diario y los gramos por kilogramo por día sería 1,5 a 2,0 gramos por día. ¿Cuál deben ser los aportes de los micronutrientes? Se deben presentar 10 de estos: el cobre, el selenio, el zinc, el cromo, la vitamina C, vitamina E, la arginina, la vitamina A, la glutamina y el beta-caroteno.